Vamos a tocar un tema muy importante, un problema que está afectando a muchas familias en nuestro país, hacia las mujeres, hacia los integrantes del grupo familiar. Estamos hablando de la violencia. Y en nuestro país, en el Perú, existe una ley. Contamos con la ley 30364 que previene, sanciona y erradica todo tipo de agresión contra la familia y establece rutas claras sobre qué hacer en principio, cómo acudir, cómo actuar. Aquí lo importante, y este es el mensaje con el que empezamos también este segmento, es que no están solas, no están desprotegidos, porque hablamos de integrantes de grupo familiar, porque existe la defensa pública. Y vamos a abordar estos temas. ¿Qué hacer en principio? Ya tenemos aquí a Hernán Neira Castro, supervisor de Servicio de Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia, a quien le damos la bienvenida. Lamentablemente es un problema recurrente. ¿Qué hacer en principio si yo estoy, digamos, dentro de un entorno donde hay violencia? Efectivamente, muy buenos días, gracias por la invitación. Es un problema que ya el país viene arrastrando desde hace ya muchos años. Se ha estado generando acciones para poder combatir este mal. Pero sin embargo es necesario recordarle a la población que no están solos, como bien lo dijiste. No están solos, no están solas. Es importante que las personas que se consideren o tal vez tengan una noción de que están siendo víctimas de algún tipo de maltrato, porque el maltrato no solamente es físico, si bien es el más común. Así es. No solo es físico, también es psicológico, es verbal, es inclusive hasta económico. Exactamente. Pero a veces las personas no conocen la magnitud o el ámbito en el cual están siendo victimizadas. Y le hacía esta consulta también previamente para poder entender cuál es el panorama en el que nos encontramos, porque estas denuncias, este tipo de denuncias se puede hacer de distintas maneras o en distintos lugares. La defensa pública es uno de ellos. ¿Y ustedes qué información tienen? ¿Ha ido aumentando? ¿Ha ido disminuyendo? ¿De repente se mantiene la cifra? En principio, sí, efectivamente. La ley 30364, efectivamente lo que permite es, en principio, que cualquier persona que tenga conocimiento de uno de estos hechos de violencia pueda denunciar. No es necesario que sea estrictamente la víctima o estrictamente un allegado a ella. Cualquier persona, un vecino. Es más, si tú ves un acto de violencia en la vía pública, tú puedes ir y denunciarlo, ¿no? A fin de que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera inmediata. Es lo que la ley señala, es lo que la ley manda. Nosotros como defensa pública, efectivamente, como parte de las autoridades, tomamos acciones de manera rápida, de manera lo más célere posible. Escuchamos a las personas, oímos las características y las circunstancias que envuelven el hecho a fin de poder explicarle a la persona que acude a nosotros en qué situación legal nos encontramos, cuáles son las acciones que se deben realizar y sobre todo cuáles son las medidas que nosotros podemos, en base a la norma, en base a la ley, podemos solicitar para la protección inmediata de la víctima. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Ahora, por ejemplo, cuando uno acude a la comisaría, existen también los centros de emergencia mujer, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen? ¿Qué es lo que deberían decirme? ¿Cómo deberían atender el caso, sea en cualquiera de los tipos de violencia que yo estoy presentando? Efectivamente, los centros de emergencia mujer, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Defensa Pública y en realidad, como lo establece la ley, toda autoridad tiene la obligación de denunciar, la obligación de poner en conocimiento a las autoridades competentes para que se tomen las acciones pertinentes para brindarle seguridad y protección a la víctima. Eso en principio, tanto el CEM, la Defensa Pública y todas las demás autoridades que hemos mencionado tienen esa obligación, además de orientar y conducir a la víctima dentro del proceso que se va a generar, ¿no? Tanto el proceso de protección como el proceso judicial que posteriormente se pueda llegar. ¿Qué medidas de protección, por ejemplo, se le puede brindar a la víctima?
el alejamiento del victimario, ¿no? El distanciamiento, a fin de que pueda la víctima tener una breve garantía mientras se hacen las investigaciones pertinentes de que no vuelva a ser atacada, que no vuelva a ser victimizada, además de otras medidas, ¿no? Como de repente en casos ya más graves o donde los indicios no reportan una gravedad específica o especial, el retiro del victimario o la victimaria, ¿no? Del lugar donde cohabitan, por ejemplo. Por ejemplo, en estas casas de refugio, ¿no? Exacto. Que es una de las alternativas. Eso con respecto a lo que es el cuidado, el resguardo de la víctima, pero también la medida, ¿no? En algunos casos es que de repente la víctima se mantenga en el lugar donde ambos cohabitaban, pero sin embargo el victimario debe retirarse de ese lugar. ¿Y qué sucede si la persona que está agrediendo a ese integrante del grupo familiar decide no cumplir las decisiones que ha tomado el juzgado de familia? Estaría cometiendo un delito adicional, que es el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, y este trae como consecuencia, pues, no las medidas punitivas correspondientes, ¿no? ¿Siempre es obligatorio, digamos, o es necesario al momento de yo si identifico que dentro de mi entorno soy víctima de alguno de esos tipos de violencia, acudir con un abogado, acudir con la defensa pública? ¿Es algo, digamos, que se recomienda en principio antes de ir, digamos, a la comisaría? Sí, desde nuestro punto de vista es lo más idóneo, no solo en este tipo de delitos, sino también en todo tipo de delitos donde nos sintamos que somos o hemos sido víctimas de. Es necesario que tengamos una explicación adecuada, orientada, ¿no? Y sobre todo conocer cuáles son las medidas que se pueden tomar a mi favor, ¿no? Como denunciante, como víctima, como de repente la reparación civil, podríamos conocer respecto a la duración del proceso, ¿no? Los elementos probatorios que deberíamos recabar o proporcionar para poder llegar a una decisión judicial favorable para la víctima. Es importante, es lo más recomendable. Además que también se le brinda todo el apoyo, el soporte psicológico, ¿no? Que necesita la persona, sí, o el integrante del grupo familiar que está sufriendo de cualquier tipo de violencia en casa. Un último mensaje para la ciudadanía, para que sepan que pueden acudir a la defensa pública para tratar eso y otros casos que se estén presentando. Sí. Por favor, solo unos segundos. Es importante que la ciudadanía acuda a la defensa pública, no necesariamente para denunciar, sino para tomar conocimiento en un principio, ¿no? Si tú tienes una duda sobre algo extraño que esté sucediendo en tu vecindario, con conocidos, con amigos, acude a la defensa pública a pedir orientación. Nosotros podremos decirte qué medidas tomar, qué indicios se están presentando y si de tener la sospecha de que se está dando un hecho delictivo, podríamos tomar las medidas que corresponden de acuerdo a ley. Como mencionamos hace un momento, toda persona, cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia. Si tienes una duda, acude a la defensa y con nosotros de la mano podremos hacer que el aparato judicial se inicie y se movilice a fin de resguardar los derechos de la víctima. Tener información es una de las herramientas más valiosas que uno tiene, ¿no? Para poder actuar, tomar una decisión y sobre todo sentir este soporte, este apoyo. No están solos, no están solas, tienen a la defensa pública que está a su disposición y es totalmente gratuita. Así que hemos tocado este tema hoy para enviarle un mensaje a todas las personas que pueden estar pasando o de repente no saben todavía que están viviendo una situación similar en casa, pues pueden acudir para mayor información, para una orientación sobre el tema. Le agradecemos a nuestro invitado Hernán Neira Castro, supervisor del Servicio de Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.